Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más del canal. Hoy estamos con el segundo vídeo de este curso o miniserie que voy a hacer de Grasshopper, de este plugin que tiene Rhino de forma nativa para programar formas y demás. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy os voy a enseñar un poquito lo que es el tema de gestión de datos dentro de Grasshopper. Esto es muy importante, creo yo, porque todo, como os dije en el primer vídeo, va en función de datos. O sea, al final tenemos puntos, tenemos líneas que no dejan de ser datos y tenemos que aprender cómo Grasshopper gestiona estos datos. Entonces, pues mi intención es que, bueno, si bien os voy a advertir que este vídeo es un poco más difícil de ingerir, pero es verdad que una vez entendáis cómo gestiona el Grasshopper los datos, no vais a tener ningún problema en hacer cualquier tipo de cosas en el futuro. Si bien es cierto que yo no empecé sabiendo al 100% cómo funcionaba esta gestión de datos y pude ir trabajando, es verdad que es muy recomendable saberla y yo siempre os recomendaría que por lo menos desde el principio empezáis sabiendo lo que es la gestión de datos dentro de Grasshopper. Así que sin más dilación os voy a empezar presentando lo que es una función que se llama, bueno, ahora os lo enseño, se llama reparametrización. Entonces para ello vamos a empezar un poco, no sé si llegué a explicar del todo bien cómo se enlazaban objetos desde Rhino a Grasshopper, así que lo voy a repetir otra vez por si acaso. Voy a coger una polilínea, una curva, cualquier cosa, voy a hacer una línea sencilla, ¿vale? Y una vez tengo hecha la línea dentro de Rhino, pues me iría a Grasshopper, doble clic, si os acordáis, escribiría el comando curve. Creo que no lo mencioné de forma muy clara tampoco, pero tenemos aquí los comandos que son hexagonales y también los tenemos en esta parte superior que pone geometría, que son los que nos van a servir para enlazar los elementos que tenemos dentro de Rhino en Grasshopper. Así que en este caso vamos a usar el comando curva, que el comando curva sirve un poco para cualquier tipo de curva, como su propio nombre indica, a la vez que también sirve para rectas. Es un poco el comodín, ¿vale? Para figuras así en 2D planas o simplemente líneas, etc. Así que para enlazar estos dos objetos lo que voy a hacer es darle clic derecho a la curva, Set One Curve, seleccionaría con esto el selector normal de Rhino, lo seleccionaría y ya lo tengo aquí enlazado, como veis, en Grasshopper, ¿vale? Esto es lo mismo que el otro día. Y lo que os voy a enseñar ahora es os voy a enseñar básicamente, si le dais clic derecho sobre la cajita de curva, os van a aparecer estas opciones. Pues estas opciones son muy útiles, o sea, bueno, son esenciales para saber utilizar Grasshopper de forma correcta y es lo que voy a intentar enseñar por lo menos en este vídeo. Voy a empezar por el apartado de Reparametrize, que es reparametrizar, ¿vale? Y esto simplemente lo que hace, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es normalizar la distancia que tenemos aquí. Si tenemos una curva, pongamos en este caso esta curva que puede ir desde el punto -4 hasta el punto 10 y tiene una distancia de 20, pues digamos que esta curva, si tiene esa distancia de 20, al reparametrizarlo nos dice, vale, pues la distancia máxima que pueda haber es 1. O sea que el punto más de un extremo de la curva sería siempre 0 y el otro extremo siempre sería 1. Entonces el punto intermedio sería el 0,5 y así sucesivamente. ¿Esto para qué es útil? Pues si bien utilizamos otro comando que se llama Evaluate Curve, que lo tenemos por aquí, meteríamos la curva. Voy a empezar sin reparametrizar, ¿vale? Para que veáis lo que pasaría simplemente diciendo, vale, yo quiero que me saques un punto a la distancia 10 de esta curva, ¿vale? Entonces, como vemos, nos está diciendo, vale, si esta curva mide en este caso 50, pongámosle, pues nos está sacando que en el punto 10 está aquí. O sea, esto es 10 de distancia y la distancia de aquí hasta aquí, pues en este caso, bueno, en 50 me he pasado un poco, pero podría ser fácilmente 25, pongámosle. Entonces, si decimos, vale, la distancia de aquí a aquí es 10 y entonces la distancia de aquí es 25. Pero veis, en este caso en el que yo no tengo yo no he puesto esta curva aleatoriamente y no sé exactamente cuál es la distancia de esta curva, pues nos vendría muy bien el comando de reparametrizar, porque aquí sé que una vez está reparametrizado, veis, se me ha puesto rojo. ¿Por qué se me ha puesto rojo? Porque hemos dicho, vale, la distancia de esta recta puede ser como mucho 1 y ahora mismo le estamos dando que queremos que nos saque un punto en 10 y dice, vale, esta recta solo va del 0 al 1, entonces no puede haber un punto en el 10.
Si nos la traemos ya al 1, nos aparecería al final. Y si la traemos al 0, nos aparecería en el principio. Entonces digo, pues si yo quiero poner un punto en el 0,5, nos lo traeríamos por aquí. Y sabemos que ese punto a ciencia cierta está en el 0,5, ¿vale? Es un comando que sirve bastante para hacernos la vida mucho más útil en temas de distancias, porque no tenemos la necesidad de saber cuánto es la distancia real de la curva, sino que simplemente reparametrizando ya sabemos que esta curva va del 0 al 1. O sea, si queremos poner un objeto en alguno de los extremos y no sabemos exactamente la distancia que tiene esa curva, pues añadiríamos este comando del de reparametrizar para poner que toda la distancia sea 1. Pues este era un poco el inicio de esta primera parte veis que es bastante sencillito, y ahora vamos un poco al apartado un poco más complicado, que es cómo funcionan los comandos de graft y flatten. ¿Vale? Para ello, para el ejemplo, voy a utilizar dos curvas para que se vea mejor lo que vamos a ir describiendo ahora en estos pasos. Bueno, empezamos escribiendo el comando curve otra vez, y ahora vamos a darle clic derecho, set multiple curves. ¿Vale? Añadiríamos estas dos curvas, ya las tenemos aquí metidas. Y ahora lo que vamos a hacer es un comando que podéis veniros aquí, al que pone curve y division, y le daríamos a un comando que se llama divide curve. Esto lo que va a hacer es dividirnos las curvas en segmentos iguales. Entonces yo quiero que tenga, vamos a poner 4 segmentos, ¿vale? Metería la curva, como hemos hecho siempre, arrastrando y metiéndolo aquí en el input de nuestro programita, que es el de divide curve. Y con esto nos sacaría estos puntos, ¿vale? Estos puntos están dividiendo la curva en 4 secciones, 1, 2, 3, 4, y en esta 3/4 de lo mismo. Entonces me gustaría introduciros dos módulos que son muy útiles, que es por un lado el panel. El panel te va a decir siempre lo que está pasando al otro lado del output, o sea, siempre es como para ver de forma clara cuáles son los puntos. Ahora mismo me está dando aquí unos puntos, y estos puntos pues yo no sé muy bien ni dónde están ni nada. Entonces el panel lo que me dice, vale, pues tienes un punto, que en este caso el punto 0, y me dice, bueno, pues yo no sé si el punto 0 estará aquí o aquí, pero bueno, te dice dónde está la posición de cada uno de los puntos. Es muy útil para saber eso. Ya os digo, todo funciona a base de listas, a base de datos. Cada punto y cada línea es un dato dentro de Grasshopper, y esta es la forma de ver cada uno de esos datos, ¿vale? Eso es por un lado, para ver el tema más de los números y las cantidades, y este es el segundo, ¿vale? Perdonad que le he dado muy rápido, pero es el param viewer, visor de parámetros. Entonces yo cuando me meto aquí, lo que estáis viendo es que tenemos dos branches que dice aquí. Vale, voy a empezar a hablar de lo que es el sistema de gestión de datos dentro de Grasshopper. Grasshopper, cómo funciona, es como si fuese el gestor de archivos dentro de Windows, ¿no? Pues tenemos por un lado la carpeta de escritorio, y por otro lado pues ya tenemos las subcarpetas. Entonces, como trabaja Grasshopper es que tenemos un árbol, y este árbol tiene ramas. Entonces nosotros tenemos que considerar las ramas como si fuesen carpetas dentro de Windows o de Mac o lo que uséis. Y dentro de esas ramas pues hay hojas en este caso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto es un poco lo que nos viene a decir estos parámetros, que sería eso, ya os digo, como el gestor de archivos. Este nos diría, vale, pues estamos trabajando en el mismo espacio de trabajo, que es el Rhino en este caso, y el segundo número nos diría, vale, pues estamos en la curva 0 o en la curva 1 en este caso, y cada una de estas curvas tiene a su vez 5 elementos, ¿vale? Pues cada una de esas ramas tienen 5 hojas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque cuando empecemos a jugar con diferentes tipos de información, según cómo las juntemos o de qué manera las vayamos a juntar, siempre tienen que coincidir el tipo de estructura de datos una con respecto a la otra. O sea, si esto es de dos, esta matriz es de 2, pues siempre tenemos que coincidir con esa misma matriz. Si tenemos una matriz mucho más compleja, Grasshopper os empezará a hacer cosas que no queréis,
Entonces por eso es lo bueno de entender cómo funciona la gestión de datos dentro de Grasshopper, porque yo como funcionaba antes, que es lo que decía, digo, vale, podéis hacerlo perfectamente sin podéis ir a voleo, como digo yo, y ir probando diferentes combinaciones, pero nunca saber del todo por qué no te está funcionando, y de esta manera es como sabes de verdad por qué no está funcionando, porque tienes que tener siempre la misma estructura de datos. También decir, cuando tenemos una sola rama, en este caso como veis tenemos ya dos ramas, ¿no? Como dos elementos, se nos haría este tipo de líneas, ¿vale? La línea discontinua, mientras que cuando tenemos una rama, que si lo ponemos aquí, ¿ves? Solo tenemos una rama, pues aquí nos aparecería solo una línea continua, lo mismo que pasa aquí. Tenemos simplemente un dato, una rama. Si le dais doble clic, ¿vale? Os aparecería el diagrama de árbol, que lo llaman ellos. Y aquí podéis ver la diferencia, ¿veis? Aquí tenemos ya las dos curvas bien diferenciadas, 1 y 2. ¿Qué pasaría si queremos manejar cada uno de esos puntos individualmente? Pues lo que haríamos sería utilizar el comando graph, que viene por aquí, ¿vale? El comando graph lo que hace es subdividir. Si si ahora mismo tenemos la subdivisión solo hecha en dos ramas, pues lo que haría el comando graph es que nos sacaría las hojas, que en este caso son los puntos. Si le doy, aquí se ve de forma muy clara que tenemos las dos ramas, que en este caso son las dos líneas, y de cada línea pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pues tenemos 5 puntos, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que hace Graft. Lo que hace Graft es ir añadiendo complejidad, como vemos, ha añadido complejidad porque nos ha añadido una más. Pues ahora, si os acordáis, tenemos el 0, que el 0 es constante a todos, lo cual no nos ayuda para nada, y ahora os enseñaré otro comando, que es el comando de simplificar, que lo que haría sería eliminar la columna de números que siempre son redundantes y que no nos sirve a nosotros para nada, para nuestras ediciones, porque Grasshopper los añade de manera automática, ¿vale? Sin nosotros pedirlo. Entonces para eso tiene este botoncito aquí, que es Simplify. Con eso se borraría, él sabe que está ese número porque ese número se necesita para que Grasshopper trabaje, pero a nosotros simplemente nos enseñaría la parte simplificada. Y esta parte simplificada, ¿qué querría decir? Bueno, pues esto ya nos indica todos los números, ¿vale? El número de la izquierda nos querría decir, vale, la línea 0, pues esta es la línea 0, pues tenemos varios elementos en la línea 0, que son nuestros diferentes puntos. Y la línea 1, pues tenemos otros diferentes puntos, pues 5 en cada caso. Y este de la derecha pues ya nos indicaría en qué número estamos, pues en el 00, pues imaginaos el 00 está aquí, el 01 está aquí, el 02, el 03, el 04 y así sucesivamente. Esto es un poco a grandes rasgos lo que quiere decir el comando de graft. Y ahora, para ver un poco cómo se irían, cómo habría que hacer la gestión del graft y la gestión de estos datos en algo así más complejo, lo que voy a hacer es empezar a añadir un poquito más de complejidad a este programa que acabamos de hacer. Bueno, antes de empezar con eso, creo que es útil ver también lo que es el comando de flatten. El comando de flatten es el opuesto del comando de graft. Si en graph lo que estamos haciendo es añadir más complejidad, en el comando de flatten lo que haría es hacernos un solo tronco. O sea, como que estaríamos combinando toda nuestra información en una sola lista. Esto se ve también de forma muy sencilla con el comando este de panel. Si pongo aquí, vemos que cada punto tiene su propia lista, ¿no? Y nos dice, vale, el 00 está en el punto en ta. Vale, pues si ahora le damos al flatten, lo que nos haría sería una lista completa con nuestros 10 puntos. Todos en una misma lista, ¿vale? Ahora vamos a ver eso, un poco cómo funcionan estas dos, porque sé que es un poco abstracto cómo funciona Grasshopper, pero es verdad que es muy importante saber que toda pieza de información, es verdad que veis con este ahora mismo no nos están aplicando ninguna diferencia visualmente, pero es verdad que en estructura de datos hay bastante diferencia con respecto a tener una lista con cada punto individualmente en su propia sublista, por así decir, que no todo en una misma lista, como pasa aquí. Si movemos esto, vamos a intentar hacer ahora lo que vienen siendo círculos, ¿vale? Círculos que tengan como centro de esa circunferencia nuestros puntos. Entonces voy a darle al comando de circle, que está aquí. Cogeríamos circle y nos dice, vale, ¿dónde quieres que pongamos estos círculos? Pues digo, vale, pues yo quiero que los pongamos exactamente aquí.
Entonces ya tendríamos círculos que están saliendo desde nuestros puntos. Pero imaginaros que queréis hacer círculos que están completamente en perpendicular a estas rectas, pues lo que haríamos sería coger una cosa que se llama perpendicular frame, cogeríamos nuestra curva, que en este caso es esta, y el parámetro que cogeríamos sería este de aquí. Entonces ahora, Ahora, bien, si veis, se pone en rojo. Que esto es lo que os digo, que si no tenéis idea de cómo funciona el tema de gestión de datos dentro de Grasshopper, es cuando empiezan los problemas. ¿Veis que tengo aquí dos tipos de línea diferente? Pues eso ya os debería de empezar a alertar de que, uy, hay algo mal. Y ya bueno, cuando se pone esto rojo, pues es como que está todo mal. ¿Por qué? Porque el tipo de información que le estamos añadiendo aquí arriba con el tipo de información que le estamos añadiendo aquí abajo no está estructurada de la misma manera. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con el viewer, el param viewer, visor de parámetros, y vemos que este simplemente tiene una rama. Si lo ponemos aquí, que es como se suele ver, y metemos, vamos a hacer un duplicado y metemos esta información que es la otra que le estamos metiendo, pues esto es lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una de dos, o simplificar este o añadir más complejidad a este. Yo lo que os recomendaría sería simplificar este. En este caso, como ya lo teníamos aquí simplificado con el programita de Flutter, lo meteríamos aquí y ya vemos que esta pieza de información y esta pieza de información tienen la misma estructura en cuanto a los datos que estamos manejando. Entonces, si ahora meto esto aquí, ya funcionaría. El problema que es un parámetro, entonces tendríamos que coger los parámetros. Vale, me he dado cuenta de que había aquí un pequeño fallo y como veis, solo nos lo están añadiendo en la primera de las líneas y queremos que nos lo añada a las dos líneas. Entonces lo que tendríamos que hacer sería dividir esta primera fuente de información en dos líneas. ¿Cómo haríamos eso? Pues con el comando de graft, ¿vale? Haríamos graph tree, lo pondríamos aquí y como veis ahora tenemos línea 1 y línea 2, ¿vale? Que es lo que queremos hacer al final. Lo mismo querríamos tener aquí, ¿vale? Línea 1 y línea 2, que si lo meteríamos aquí tenemos línea 2, y entonces esto ya lo podríamos meter simplemente aquí y ya tendríamos nuestros planos hechos a medida, ¿vale? O sea que están coincidentes con con cada uno de esos puntos. Ahora ya teniendo estos planos puestos, pues lo único que tendríamos que cambiar es el plano del círculo y ya con esto tendríamos nuestros círculos perfectamente perpendiculares a nuestra línea. Si ahora cogemos aquí y recordar, esto creo que tampoco lo expliqué del todo bien, pero podemos seleccionar este botoncito de aquí, ¿vale? Este botoncito de aquí es simplemente para enseñar lo que estás seleccionando en cada momento en Grasshopper, o la otra forma, volviendo a seleccionar esto, me vuelve a enseñar todo lo que estamos haciendo dentro de Grasshopper, que como decía, se puede volver un poco sucio. Pues lo que podemos hacer es seleccionar todo, clic derecho, preview off. Entonces solo se me verían los círculos, que es en este caso con lo que quiero trabajar ahora mismo. ¿Vale? Me gustaría también explicaros un par de comanditos más para que vayáis familiarizándoos. Yo quiero ahora mismo que estos círculos igual tengan tamaños un poco variables, o sea, aleatorios. Entonces utilizaría el comando de random. ¿Vale? En este comando lo que genera son números aleatorios, entonces aquí volvemos a tener ese caso en el que hay que fusionar dos tipos de datos diferentes, ¿vale? Bueno, primero vamos a setear un dominio, ¿vale? El range. Entonces si le dais clic derecho sobre range y le dais a set domain, pues aquí podéis poner pues, que vaya del 0 al 10, ¿vale? Y ahora como estáis viendo, y si volvemos a poner un panel de estos que nos dice qué es lo que está saliendo de esto, nos está saliendo solo un número, ¿vale? Y entonces en este caso tenemos 10 círculos que queremos que cada uno de esos 10 círculos sean diferentes. Entonces, ¿cuántos números necesitamos? Pues necesitamos 10, ¿vale? Entonces, si le damos aquí, metemos 10, pues nos estaría proporcionando 10 números. Como veis aquí, bueno, empieza desde el 0 hasta el 9, o sea que son 10, ¿vale? Ya tenemos 10 números que son aleatorios, pero ¿qué pasa?
que lo que hace, porque esta información de aquí abajo de random con esta que nos está llegando, veis que dos tipos de información diferentes, dos cuerdas, una que es continua y otra que es discontinua. Ahí hay error, ¿no? Pasa algo. Entonces ya tendríamos que volver aquí al Param Viewer y meter lo que está pasando aquí, ¿vale? Para verlo, y tenemos que meter lo que está pasando aquí, ¿vale? Entonces si nos fijamos, tenemos aquí primero una rama con 5 variables y tenemos aquí otra rama con 5, y aquí que tenemos solo una con 10. Entonces lo que tendríamos que hacer es dividir esta en 2 de 5, o esta meterla en una de 10, que es lo que vamos a hacer, meter esta en solo una rama de 10. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con el comando de flatten otra vez. Pues si le damos aquí, también se le puede dar clic derecho para hacer flatten, o puedes ponerlo directamente aquí, flatten, ¿vale? Lo voy a hacer esta vez dándole aquí y el comando de flatten, ¿vale? Y entonces simplemente con esto ya nos habría hecho una sola rama con 10 elementos, ¿vale? Entonces os tenéis que fijar que este elemento y este elemento, el número de datos siempre sea el mismo, ¿vale? Si queréis hacer esto, bueno, depende también qué tipo de programa queráis hacer. Si queréis que cada uno de los números sean diferentes, pues aquí tendríais que tener pues el mismo número de datos, ¿vale? Y esto es un poquito pues lo que viene siendo la gestión de datos. Sé que es un poco complicada y sobre todo al principio de entender, pero conforme vayamos viendo cómo son los usos, o sea, qué diferentes recetas, como me gusta a mí llamarlas dentro de Grasshopper, que es lo que os voy a seguir contando, un poco más sencillo que esto que hemos ido dando, porque ya las recetas son cosas más tangibles y que se ven más claro la función, pero sí que creo que era necesario daros esta primera base de cómo funciona el tema de manejo de datos, el tema de las ramas, ¿no? Que son como carpetas, hemos dicho, donde se van dividiendo o organizando, por así decir, cada uno de los datos que tenemos dentro de Grasshopper, y aprender a utilizarlas a medida para lo que queramos conseguir. Y bueno, pues esto sería un poco todo, así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de esta serie.